Buenas a todos, somos Elena y Virginia y hoy vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué la sal común produce un mayor efecto que el azúcar sobre la temperatura de congelación del agua? Bien, primero vamos a hacer una pequeña introducción. La mezcla sal y agua es una disolución de una sustancia sólida y otra líquida. La mezcla agua-sal forma una disolución que tiene su punto de congelación inferior al del agua pura, es decir, por debajo de los 0 grados. La sal, cuya fórmula química es el cloruro sódico, es un enlace iónico. La sacarosa, como tenemos aquí, más conocida como el azúcar, cuya fórmula química es C12H22O11, es un disacárido formado por una molécula de glucosa y otra de fructosa. Es un enlace covalente. Bien, en la siguiente diapositiva, mi compañera Elena va a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué al derretir un cubito de hielo se derrite antes con sal que con azúcar? Pues bien, esto ocurre porque las moléculas que forman el azúcar están químicamente estables. Estas moléculas se separan más lentamente porque son de mayor tamaño y no entran en contacto con el agua por completo rápidamente. Las interacciones que el azúcar ejerce sobre el hielo no son suficientemente fuertes como para separar las moléculas de glucosa. La sal sí se separa al interactuar con el agua y les unen los puentes de hidrógeno, que son las interacciones que hay entre hidrógeno e hidrógeno de átomos diferentes, que mantienen la estructura congelada. La estructura cristalina del hielo se desequilibra rápidamente, puesto que cada sodio y cloro sí puede desligarse entre sí para romper un puente de hidrógeno. Y es por esto que el punto de fusión cambia. Aquí podemos ver una imagen de la estructura cristalina de la sal, y aquí otra imagen de la sal con agua, en la que los átomos de sal pues, se separan de sodio y cloro. Bien, a continuación vamos a ver una serie de evidencias. En la superficie de los cubitos de hielo hay una capa de agua líquida en equilibrio con el hielo. Al añadir sal o azúcar, parte de esta se disuelve en el líquido que rodea los cubitos, formando una disolución saturada que rompe el equilibrio con el hielo. Para recuperar este equilibrio, la disolución tiende a diluirse y el hielo a enfriarse, lo que se logra fundiendo parte del hielo que extrae el calor necesario para fundirse de la disolución, que se enfría por debajo de los 0 grados. Esto ya lo hemos explicado anteriormente. Por lo tanto, al añadir sal o azúcar sobre los cubitos de hielo, aumenta su temperatura. Se produce, un descenso de la temperatura de fusión y los cubitos se funden. Bien, a continuación vamos a explicar el siguiente esquema que tenemos aquí. La temperatura de fusión disminuye y llega a tener una concentración del 23,3% en sal. En este momento podemos decir que la concentración está saturada y su temperatura llega a menos 21,1 grados centígrados. Si aumentamos la cantidad de sal, esta no se disolverá, sino al contrario, se precipitará. Por lo tanto, se disparará la temperatura de fusión de la parte sólida de la mezcla. Y veremos este esquema, que responde a la pregunta de por qué la sal común produce mayor efecto que el azúcar sobre la temperatura de congelación del agua. La sal es un compuesto inorgánico formado por moléculas pequeñas y enlaces iónicos. Y cuando se le añade agua, su temperatura de fusión disminuye a menos 21 grados centígrados, se produce salmuera y los iones de cloro y sodio rompen los puentes de hidrógeno del agua. En cambio, el azúcar es un compuesto orgánico formado por moléculas grandes y enlaces covalentes. Cuando se le añade agua, en principio solamente los grupos OH entran en contacto con el agua, y por esto la disolución se produce más lentamente. Para concluir, enseñaremos el experimento que tenemos y bueno, esperemos que os haya gustado nuestra exposición y muchas gracias por ver el vídeo. Adiós.